Sí, esta grabación. Hay algo acá que yo he modificado para los que han cursado ya antes, para los nuevos, es esto, conceptos básicos, cosas sobre las cuales vamos a ir poniendo un grado de dificultad a medida que vamos a avanzar. Ah, me decía que está en pausa. Ahí sí están viendo todos, ¿no? Sí. Yo le decía que bueno, para los recursantes va a decir, pero esto es distinto del año pasado. Sí, es distinto. ¿Qué querés que te diga? Sí. No es nada novedoso, he mezclado algunos slides, he tratado de volver a la forma en que yo daba clase hace muchísimos años, porque creo que es más ventajoso que estas imposiciones que hemos tenido en las distintas situaciones, ¿no? Entonces, todo lo que no se entienda, mandan en el chat o mandan un mail en la semana, me dicen, mira, José, esto yo no lo entendí, y no sé, quiero leerlo, o quiero buscarlo por otro lado, o quiero que lo veamos, ¿sí? Vamos a tener más hardware que software, ¿sí? Yo pregunté a la gente de programación algunos conceptos de software que yo daba, yo los saqué. Algunas cosas de teoría de información que daba, yo las saqué, que se hagan cargo ellos, y me dijeron que sí. Así que pues yo les decía, damos lo mismo, y todos hacen cara de póker, nadie me dice, no, ya lo vimos. Entonces, vamos para adelante. Si hay algo que ponernos ya en auto nosotros, es que la información no es lo mismo que datos. Sin embargo, digamos, eso se usa a medida, digamos, como algo habitual, como si fueran sinónimos en la calle, ¿no? Dato, información, y uno se mezcla y se empasta con eso, pero hay una serie, digamos, de definiciones respecto de los datos, ¿sí? Bueno, que son representaciones simbólicas, que no tienen significado en ellos mismos, ¿sí? Y que por lo tanto no pueden transmitir un mensaje, ¿no? Describen ciertos hechos o enumeran hechos, más no puedo decir de lo que es un dato. Sin embargo, la información ya tiene mucho que ver con el proceso de comunicación, en especial con el receptor. Es el receptor el que de alguna forma, ¿sí?, le da significancia, lo usa para algo, lo que recibe a manera de dato y lo transforma en información. ¿Todo lo transformamos en información? No, no todos, ¿sí? Información, como dice ahí, es un conjunto de datos organizados o procesados, ¿sí? Pero lo uso para algo, ¿sí? Tiene significado el receptor, puede transmitir un mensaje, pero eso nos permite aumentar el conocimiento respecto a una situación. Entonces, en mucho de lo que tiene que ver con la disciplina informática, cualquiera sea su versión, ingeniería, licenciatura, bla, bla, se habla del dato como algo en abstracto, que es el insumo que entra en un proceso y produce información. Después ustedes van a aprender en diferentes materias que tienen que ver con los sistemas de información, de que las cosas tienen que ser como ciertamente eficientes, no puede haber duplicación, no puede haber algo que se genera y no se usa nada, o algo que aparece que no tiene origen, ¿sí? Les van a enseñar una serie de metodologías para hacer eficientes los sistemas. Mientras que en el hardware, igual que en el cuerpo humano, muchas cosas tienen redundancia. Tengo más de una. ¿Y por qué puede ocurrir que tenga más de una? ¿Para qué me puede servir? Para más capacidad, me dice, ¿no? Para más potencia. Por si falla una. Nosotros como seres biológicos tenemos algunas redundancias que nos permite enfrentarnos a alguna falla. En el caso de muchos de las implementaciones de hardware,
se habla de que son tolerantes a fallas. ¿Y qué quiere decir? No es que no va a fallar, pero se va a poder hacer algo cuando falla. A mi edad me gustaría tener, no sé, una nueva dentición, como decía, ¿no? O sea, que me nazcan nuevamente los dientes, ¿no? Y no estar emparchando lo que va quedando con la edad. Entonces, el hardware, como es una creación artificial, no es biológica, por lo menos al menos hoy, también va a tener en sus unidades de procesamiento la posibilidad de tener redundancias, tener cosas de más. Entonces, por un lado, el software va a decir lo que está de más hay que pelarlo, hay que sacarlo, hay que ser eficiente, y por otro lado el hardware, para ser robusto, dice hay que poner más, por todo lo que ustedes han dicho, ¿sí? A través del chat, ¿sí? Hay algunos me dicen, vamos a ver transistores, diodos, MOSFET, esto y lo otro. Yo digo, no, no es técnica digital. Ahora, vos querés aprender, en algunos de los videos que yo tengo ahí, están. A veces hay que explicar memoria y por qué una flash sostiene la información más allá de que yo la desconecto. Y tiene que ser la tecnología la que aporta eso. Nosotros vamos a ver los pequeños pininos para ir entendiendo de qué va la cosa en el sentido del hardware que sostiene al procesamiento del software. Entonces, dato, ¿sí? Para el mundo informático va a ser el insumo, lo cual necesariamente es el software o los sistemas informáticos que se utilicen lo van a transformar en información. Entonces, si no fuera así, o sea, si no fuera así, no sirviera para la toma de decisión, realmente estamos gastando unidades de procesamiento en nada. Y eso no ocurre en los equipamientos o en las unidades artificiales que construye el ser humano, ¿sí? Tiene un determinado fin, un determinado objetivo a lograr ese dato, ese proceso, en particular, sí o sí, esa información. De nada sirve para mí levantar los datos, no sé, de cuánto llueve en el Amazonas si yo no me dedico a eso. ¿Qué es eso? A lo mejor inferir cuántas precipitaciones hay, cómo se degrada el suelo, si hay poda de árboles, en cuánto influye en los cauces de los ríos. Si yo no lo uso eso, ¿para qué lo quiero? No me aporta ninguna información. ¿Cuándo la información se vuelve útil? ¿Cuándo la información se vuelve útil? Aumenta el conocimiento o el estado interno de ese sistema. Estamos viendo que esta pirámide, que antes se truncaba en información, sigue creciendo. Y el conocimiento en muchos sistemas realimentados genera nuevos datos. Los sistemas se van convirtiendo en biosistemas. Las organizaciones se van convirtiendo en biosistemas, o sea, se realimentan para perfeccionarse, para optimizarse. Y vemos que muchas organizaciones que no lo hacen se van muriendo como si fueran seres vivos. Si no tiene capacidad de adaptación, se va muriendo. Se va muriendo. Entonces, ustedes van a ver en más de una oportunidad, esto no es nuevo, esto tiene más de 10 años ya, ¿no? Cómo es toda ya no es la teoría de la información, sino es todo el mundo de conocimiento. Este es el ciclo del conocimiento, para bien o para mal. La información debe ser confiable. Muchas veces asistimos a sistemas cuyo resultado presenta dudas. Eso no sirve. No sirve. Yo tengo la confianza o la fiabilidad
de que algo funciona correctamente, no me sirve. Y yo voy a ir más sobre ese terreno, porque acá lo que va a haber que entender como organización de una computadora es qué se hace con estos componentes de silicio, que son internos, que no son seres humanos. Y el ser humano, ¿por qué lo comparo? Porque el ser humano es adaptativo. Si le falta algo, compensa con otra cosa. Se adapta. Pero el pobre chip de silicio, ¿qué se va a adaptar? ¿Cómo va a entender lo que el otro está emitiendo mal? ¿Cómo va a ser de una comunicación con ruido una comunicación virtuosa? Porque no solo es que el chip se conecte con otro en su comunicación, que sea confiable, sino que exige que no haya un ser humano monitoreando eso. Entonces a mí me van a escuchar más de una vez hablar de comunicación robusta, confiable y autónoma. Porque cualquiera sea el que falla de estas dos propiedades, eso no sirve. Yo tengo una comunicación confiable que necesita la supervisión de un ser humano, no sirve. Ya necesito un humano, que lo haga un humano. Tengo una comunicación que no es confiable, pero no necesita de un humano, tampoco me sirve. Yo voy a hablar de comunicaciones robustas, en la cual va la confiabilidad como un eje importante en esa comunicación. La información tiene que ser útil, ¿sí? Tiene que ser útil. Yo pongo ahí medio ejemplos domésticos, ¿no? ¿De qué me sirve saber, ¿sí?, el precio de otra cosa? Por ejemplo, ahí pongo harina. Si yo quiero comprar ventiladores, o sea, tengo un dato que es el de la harina, que va a aumentar, pero yo quería comprar ventiladores, no me sirve para nada. Tiene que tener una utilidad de información. Tiene que ser oportuna, o sea, la tengo que tener disponible cuando la necesito. Y muchas veces en distintos municipios uno va a pagar algo y dice, se cayó el sistema. No, no se cayó el sistema, tenés que echar al tipo de sistema. Los sistemas informáticos se deben pensar para trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Puede fallar? Sí, puede fallar. Pero el analista del sistema debe pensar qué se hace para ofrecer igual servicio, aunque sea menos eficiente, cuando el principal falla. Y no salir de servicio. A mí no me gustaría estar en una terapia intensiva y que el tipo me diga, mira, falló el sistema. No me pone contento. Entonces, muchas veces que el profesional dice, bueno, pero le voy a hacer una multa, le voy a hacer un juicio. ¿Y a mí qué me sirve si el tipo se me muere? A mí de nada me sirve no poder salir de una situación de falla. No me sirve. A mí me sirve que mi sistema, si falla, tenga una alternativa para continuar. Si alguien, y vuelvo al pago de tasas o de impuestos, voluntariamente viene a dejar su dinero, y yo le digo, váyase a la casa, ¿por qué no le voy a cobrar? Venga mañana. Capaz que el día de mañana no viene, porque no le da la gana, porque se la gastó, porque no quiere. Hoy es el día. En todos los órdenes de vida, hoy es tu mejor día. Mañana no se sabe, muchachos. Lo de ayer ya pasó. Entonces la información tiene que ser oportuna. Tiene que estar disponible cuando se necesite.
Este es un resumen muy cortito, ¿no? Si la importancia de la información, ¿sí? La vamos a usar para solucionar problemas, para tomar decisiones, ¿sí? O cuando tomar decisiones frente a varias alternativas, ¿no? Y en eso vamos a mejorar, ¿sí? Nuestros requerimientos para dar solución a un tercero, ¿sí? Vamos a encontrar formas de asistir a un tercero que nos plantee un problema para resolver. Es una de las carreras más ricas en cuanto a desafíos a solucionar problemas, porque todos los días son días. Y mientras estamos resolviendo, podemos estar en una situación de angustiosa, pero cuando encontramos la solución, es virtuoso. Realmente es virtuoso y nos sentimos bárbaros. ¿Sí? Ahí, bueno, ahí hay en pocas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? Frente a la fuente de información que podemos recibir en una instancia de radio para saber el clima. Hoy el clima está muy de moda porque hace mucho calor. Imagínense ustedes todos juntitos en un aula para 70, más de 100 y pico de personas. Y adelgazamos unos kilos. ¿Eh? No me escuchan. Ni 5 de bolilla. Yo ya he hecho esto. No sirve. Entonces, la información tiene características. Confianza, creo que la más importante. Utilidad, la disponibilidad o la oportunidad. Y eso se alimenta de un buen dato. Son cosas que se van a aprender en la carrera, que es a saber o tener habilidades para capturar aquellos datos que voy a necesitar para generar soluciones al problema que me plantea mi cliente. Y más allá de que terminen o no terminen la carrera, van a tener una habilidad que no mucha gente tiene, que es analizar, ver donde otros no ven. Y ya con eso vale la pena seguir estudiando. No, no voy a contestar. Me preguntan, licenciado, ingeniero, ¿en qué se diferencia? Yo soy las dos cosas. Yo soy ingeniero electrónico, soy ingeniero en sistemas, soy licenciado en sistemas. A mí me gusta la tecnología. ¿En qué se diferencia? Depende del laburo que hagan. Sí, de base, el licenciado tiene una orientación cientificista y el ingeniero es un título terminal de características tecnológicas. ¿Sí? Pero hoy, un pibe de segundo año ya tiene laburo, así que, qué sé yo, qué es lo que necesita hoy la empresa. Va, como les decía, va cambiando rápidamente. Eso, si quieren más, me escriben en privado, qué sé yo, pero acá no. Si no, hago siempre, por eso le digo, las clases en general, en términos discursivos, son sucias. Salgo un tema, vuelvo a entrar en el tema. Bueno, qué sé yo. Este es un poco lo que yo les decía al principio de información, ¿no? La información, en este siglo, se empieza a notar como que cambia el estado de conocimiento interno del individuo o del sistema respecto a un hecho o un suceso, influyendo en las acciones o decisiones que se tomen a partir de la nueva información. Hay toda una teoría nueva del conocimiento, y hay un aprendizaje automático, y está la IA, y un montón de cosas que por todos lados todo el mundo habla, pero hay que estudiar. Hay que saber matemática para entender. Si no, es lindo hablar. Yo hablo, conozco de todo. Nada. Yo si no sé, digo, no lo sé. Y no hablo de lo que no conozco. Nuestro país tuvo un quiebre en los 2001, y todo es materia de opinión, salvajemente, y opinamos sobre medicina, y hablamos del pechito frío de Messi, y hablamos de todo, y todo el mundo opina, de todo el mundo, y está mal eso. Hablemos de lo que sabemos, no hablemos de lo que no sabemos, y no critiquemos, y no encontremos culpables de nada. Hagamos, hacemos. Si nos equivocamos, cambiamos, volvemos a hacer.
pierden el tiempo. Entonces esta pirámide se va a ir creciendo, van a ir aportando, probablemente ustedes como jóvenes vean cambios en esto que estoy diciendo a futuro, y el conocimiento despierte otra cosa que mañana se use en el software y en el hardware. Hoy iba a agregar algo, por ejemplo, en estas primeras clases, no hay cosas que el hardware hace que el software no pueda hacer, ni cosas que el software hace que el hardware no pueda hacer, como si fuera un ida y vuelta. Algunas les cuesta más o menos, los tiempos son distintos, pero créanme que todo lo que se hace en software, si se puede incrustar en un hardware, se va a hacer. ¿Por qué? Porque el hardware es más robusto, es más confiable, y si se rompe, se cambia y se pone uno igual. El software, las responsabilidades a lo mejor son más viscosas. Entonces la aplicación le echa la culpa al sistema operativo, y el sistema operativo le echa la culpa al hardware, y todo es así. El hardware, ¿a quién le echa la culpa? A nadie. ¿Anda o no anda? Es más genuino. Ahí le pongo algunas cosas que teníamos como viejos títulos, pero hablar de teoría de información sería todo un cuatrimestre o todo un año en torno de lo que es Shannon y su teoría de la información hecha para pares telefónicos. En eso que voy hablando, yo hablo de procesamiento y a esta altura muchos de ustedes ya saben o ya conocen la palabra procesador, por más que nunca lo hayan utilizado en forma directa. Ni sepan qué lo constituye, qué lo integra, qué tiene por dentro. Pero la palabra procesador, que allá por los 90 estaba en manos de a pocos, y algunos afuera conocían y muchísimos no. Hoy la mayoría conoce procesador. ¿Sí? Aunque no sepa, insisto, cómo está conformado, ni cómo se relaciona, ni cómo se conecta, ni esto ni lo otro, pero la palabra ya no es algo desconocido. El hardware del procesador va a ser encargado de estas transformaciones que van a tomar insumos y van a producir resultados o productos. Volvemos al ejemplo. Esto de la transformación como proceso, como bien dice ahí, es ajeno a la informática y sus tiempos. Ya existió antes. Yo cuando veo a mi abuelita cocinando, yo sé que ella toma una serie de insumos y de pronto, a través de un proceso o un conjunto de procesos, genera buñuelos, pastelitos, torta, yo qué sé. Ella ejerce un control sobre esos insumos, los manipula de alguna forma ordenada para producir a la salida un determinado producto que ella conoce. ¿Sí? Por eso digo que es ajeno, no nace con la informática, el procesamiento. Sí, a lo mejor el concepto de ponerle datos, información, se imprime más en las personas asociadas a la informática. Pero también existía la palabra dato y existía la palabra información en los medios de comunicación, antes de la informática. Pero bueno, la informática desde hace unos no menos de 40 años va impregnándolo todo, va atravesándolo todo, para bien o para mal, y forma parte de nuestra realidad del día a día. Por eso digo, no hay instancia tecnológica que haga que nuestra, ¿cómo es? Nuestra vida sufra cambios a partir de el uso de nuevas tecnologías. Esto es un slide no tan viejo, pero no tan nuevo, ¿no? Yo me crié no con esto, o sea, mis primeras computadoras no eran estas, pero sí la que pude tener en mi casa. Ni siquiera de esta pantalla plana, ¿no? Como muevo ahí en el mouse. Pero sí tenía un tacho grandote, tenía un teclado, tenía un monitor que tenía un coso atrás, como los televisores viejos, ¿no? O sea, ampolla de vacío, los CRT. No tenía mouse, tenía una pantalla
ni era blanco y negro, era blanco y gris, como dicen mis hijos, o ámbar o verde. Este es el mundo de ustedes. La notebook, la tablet, el celular, faltaría a lo mejor. Todos tienen unidades de procesamiento interno, de lo que sea. Algunos tienen microprocesadores, otros tienen microcontroladores. Ambas familias de micros tienen capacidad de procesamiento. Muchas de estas familias se crearon en torno de varias empresas que desarrollaban microprocesadores hasta que una se quedó con el mercado. Mucho de lo que es los celulares o las tablets u otros móviles pudieron ir de la mano de varias familias de microcontroladores hasta que una se quedó con todo. De estas, por ejemplo, que tienen que ver con las PC o desktop de escritorio, las notebooks, ¿cuál es el procesador por excelencia que se usa? ¿De qué empresa es o a qué familia pertenece? A Intel. No hay duda que Intel copó. Por eso cuando uno... Está bien, ya entendí. Cuando uno ve lo que hace Intel, a veces no coincide con lo que tienen los libros. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. Es una empresa enorme que se fue quedando con todo lo que era la competencia de microprocesadores para computadoras personales. Y en el mundo de los microcontroladores, o puede ser de la tablet y de los celulares, ¿quién es el que se queda con todo? Ahí nos saltaron tantas cosas, ¿no? Nada de eso. No le creo nada de eso. Snapdragon, Samsung, no. Estamos hablando del procesador, el microcontrolador abajo. No. Microsoft, no tienen ni idea. No, me están educando, pero no, nada que ver. No sabía que existía un Exynos y IOS y yo que sé, TOS y nada que ver. Bueno, créanme que acá abajo a nivel, hay un furioso ARM con características que ustedes no tienen ni idea de lo que son capaces de hacer. ARM, como tal, compitió, y compite también con algunas cosas como Newton de Intel y cosas así, pero ARM está en todos lados. Pero la gente no conoce nada de segundo. Hay poca prensa. Y los ARM van creciendo cada vez más. Y los microcontroladores se van pareciendo a los microprocesadores. Pero en el bolsillo, no en el escritorio. De hecho, muchos de los celulares nuevos tienen capacidad de abrir más de una pantalla a la vez y tenerla en el display funcionando. ARM como tal está llevando tecnología de los microprocesadores a los microcontroladores. Y muchas de las cosas que nosotros vamos a ver a lo largo de las 3 materias en las cuales me van a encontrar, se van a sorprender cómo el hardware empieza a hacer lo que antes se hacía por software. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer más rápido. Luego va a ser más confiable. Lo va a hacer más robusto. Y muchos de los ARM que se desarrollan, se le agrega recursos por la duda que el usuario quiera tener otra cosa dentro de su micro, pueda desarrollar los nuevos periféricos a su micro. ¿Y cómo es eso?
Y porque existen lenguajes de descripción del hardware. Lenguajes que yo le cargo a la pastilla de silicio y le cambio las funcionalidades. Le agrego cosas. Le quito cosas. Eso no es magia, es tecnología. Cuando yo estudié mi primera carrera, terminé en el 89, a lo sumo veíamos arreglos de algunas compuertitas electrónicas que era mejor que ir soldando varias por separados. Hoy en un chip tengo una batería de cosas que puedo construir lo que quiera. Desde un celular hasta una red neuronal, una red neurodifusa. O sea, puedo hacer lo que me da la gana. ¿Cuál es el límite? La potencia que tengo instalada en el microcontrolador. Ideas faltan. Es un mundo, es un nicho cerrado, acotado, que necesita de expertos para usarlo. El otro es más vulgar, más masivo, más accesible a cualquier persona de cualquier formación. Yo le decía, fíjense que todos los que respondieron, ninguno me dijo ARM. Y eso habla de lo críptico que es el conocimiento para esa tecnología. No porque ARM lo quiera hacer oculto, ¿eh? Usted pone ARM y bajan PDF, y PDF, y PDF, que después hay que leerlos. Y después de leerlo hay que entenderlo. Ah, no, yo me quedo con el otro. Me es más sencillo. Y como yo, un montón de gente que se queda con lo sencillo. Y si nos tienen que pagar, ¿cuánto nos van a pagar? Con nuestro trabajo hecho con cosas sencillas. No trabajo de experto. ¿Cuánto nos van a pagar? Porque de eso la mayoría viene acá a ver si puede vivir de esto cuando termine, ¿sí o no? No dicen nada. Yo tengo que tener claro para qué quiero el estudio, ¿eh? ¿La información para qué? Pues si no, vivimos una experiencia, venimos para conseguir amigos. No. Quiero ganar dinero. No sé, aunque después no sea mi vida el dinero, ¿me entienden? Pero tiene que ser autosuficiente, tiene que ser útiles a ustedes mismos. Entonces, ARM, de hace un tiempo, tiene un montón de cosas publicadas, tiene sitio, tiene herramientas online, tiene un montón de cosas, porque necesita desarrolladores, necesita gente que sabe, bla, bla, bla. Es un mundo que después viene y la gente le pone etiqueta y dice Internet de las cosas, listo, ya está, ya entendí todo entonces. Ni. Estudia. Siempre fue así, no siempre fue así. Esta era mi versión, la voy a saltear para ver si encuentro este es lo que siempre fue así, no. Estos eran los centros de cómputo. Estos eran los centros de cómputos, estos ya más evolucionados, con un sistema de relé, ni siquiera transistores. Este hombre es nuestro, no sé, Da Vinci. No creo. Nuestro Da Vinci es otro inglés. Este es von Neumann, que la mayoría lo va a repetir, van a decir von Neumann y qué sé yo. Este von Neumann es el mentor de la máquina digital. Aunque Turing estuvo antes trabajando en eso, Alan Turing sí es nuestro Da Vinci, es el tipo que no le alcanzaba la tecnología para todo lo que él quería llevar adelante. Pero von Neumann realmente es el artífice de juntar muchas cabezas y queda él en bronce como el que hizo la computadora. ¿Existían computadoras antes que él? Sí. Pero el software no se podía cambiar tan dinámicamente, ¿sí? Las computadoras que existían eran más parecidas a esto, a esta tablet, ¿no? O al celular. Si yo quiero cambiarle el comportamiento a eso, le tengo que grabar nuevamente en su firmware
Después lo van a ver, o sea, no me pidan acá, se escribe von Neumann con doble N al final y una sola M, Neumann. Por eso es Neumann, es una palabra de origen alemán, es von Neumann. Aunque no es alemán, es un escapado de allá, ¿no? Pero para otro lado. Y nada, entonces estos dispositivos, igual que los celulares, se pueden regrabar. Ahí está, mira, Elías ahí lo puso muy bien. Es decir, von Neumann, del lugar de Neumann sería. Y nada, como es, y este aparatito, yo le puedo hacer otras funcionalidades, sí. No que le cambie el Excel, le ponga, no sé, lo que ustedes quieran, no, esa aplicación de arriba no. La de abajo, la del comportamiento. ¿Se lo puedo cambiar? Sí, se lo puedo cambiar. ¿Y lo puedo convertir en estación meteorológica? Sí, así también, pero a lo mejor la usás dedicada. Pero hay que cambiarles el núcleo principal, el firmware. Esa memoria que no se borra, la que está abajo. La que hace posible la máquina de escritorio que arranque. Eran así, básicamente, las primeras máquinas en donde se cableaba, por eso hay mucho cable para fijar su programación y qué sé yo, qué sé cuánto. Y lo nuevo es este concepto. Este simbolito al costado lo conoce más de uno. Pero primero que hace muchos años, cuando entramos a un lugar, vemos eso y decimos, ¿cuál es la clave? Dame la clave. Al punto, yo por eso le decía los cambios sociales que se producen. En muchos lugares incluso hasta tienen un enchufe de 5 volt USB para que yo cargue lo que sea. Desde la compu, el celular, la cámara, qué sé yo. Antes yo enchufaba en un lado y me retaban. Antes estamos hablando de 93, 92. Ese es el antes para mí. Te decía, uy, pero yo no había nacido. Sí, ya sé. Y empezamos a ver la computabilidad que se asocia con la nube. Por ejemplo, todas las herramientas que nos da Google. ¿Y Google dónde vive? Yo qué sé. ¿Y me importa? No, no me importa. ¿Cuándo me puede llegar a importar la nube? ¿Cuándo me puede llegar a importar esto de la nube? ¿Va a estar, no va a estar, esto, lo otro? ¿Eh? Cuando se rompa. Cuando no tenga disponibles los datos. Cuando algo que me interesó lo pierdo. Como cuando a uno es chico le dicen, backupearse, copia de respaldo, bla, bla, y uno dice, sí, 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 sí quería. Y un día se rompió y me quedé sin las fotos. Y siempre tengo la imagen de ese capítulo de Los Simpsons donde a Marge se le quema el álbum familiar. La nube tiene sus cosas. De hecho, los bancos tienen su centro de cómputo. Esto es un data center cualquiera. ¿Sí? Las máquinas se pueden apilar. Esto es un rack donde se mueve el mouse, es un rack. O pueden ser grandes máquinas, como la arquitectura Z de IBM, o los Cisco, los Blade Server, también de Compaq, o cosas así que están dando vuelta, que se pueden apilar dando capacidad de cálculo, capacidad de almacenamiento gigantescas. Son granjas, muchas veces granjas de computadoras. ¿Y para mí qué es? Yo he puesto acá en el front-end, veo una nube de recursos que está en el back-end, que es un centro de cómputos. Es un data center, no le decimos centro de cómputos. Y entonces, cuando se pierde el enlace, tengo un problema. Estos data centers recién ahora se están evaluando desde el punto de vista de la ecología, porque si tengo tantas máquinas funcionando, nosotros lo vemos cotidiano porque nuestro sistema es medio precario, ¿no? El país, cuando ponemos todas las cosas a funcionar eléctricamente, algo pasa. Se corta la luz. Fíjense que tengo tantos servidores, yo no puedo admitir que se corte la luz. Pero como están tantos funcionando uno al lado del otro, ¿qué van a producir entre ellos? Calor. Entonces, recién ahora se está evaluando el tema del calor, porque estas cosas generan calor.
¿Por qué? Y porque hay que refrigerarla, pero si yo saco el calor de acá dentro del data center, lo tengo que mandar a algún lado, lo mando al aire. Entonces hay tipos, como Microsoft dice, no, pero yo mi data center lo meto en el mar, y que se enfríe con el frío del agua. Y entonces, ¿qué tenemos? Y tenemos unos peces que ya salen cocinados. Siempre hay un costo del manejo de la tecnología. Siempre hay una consecuencia en el mal manejo. Y siempre hay una destrucción del medio ambiente. Esa es la nueva problemática a encarar, porque ya el agua nos llega hasta el techo. Porque mientras nada ocurría, no mirábamos a ninguna parte. Pero ahora nos dimos cuenta que estamos rompiendo todo, porque las paredes empiezan a caer rápidamente. Más allá de toda esta cháchara, a lo mejor algunos se embole con lo que estoy diciendo yo, y dice, no me da clase, sí, te estoy dando clase. Es que toda esta problemática va a generar nuevas tecnologías. Vamos en camino a construir otro tipo de tecnología y hacer más eficiente el uso de esta tecnología. El desperdicio, el reciclar, el ver, ¿sí? Nos hace pensar en qué vamos a gastar el nuevo dinero para las nuevas tecnologías. ¿Quieren preguntar algo hasta acá? Es medio como una disertación acerca de la materia y acerca de estas cosas. Creo que todos más o menos tienen en claro. Nosotros vamos a quedarnos en esta zona, en la visión de lo que es una computadora. Este sería el procesador, las cosas que tiene adentro, ¿sí? Y esa cosa razonar, ¿por qué no puede estar aislada? ¿Por qué necesita de entradas? ¿Por qué necesita de salida? ¿Por qué necesita almacenamiento? Incluso, ¿por qué necesita una memoria de trabajo? Vamos a recorrer varias cosas despacio, pero sin demorar. ¿Pregunta? Como hábito, usen el blog de notas y se van generando las preguntas a medida que vayan viendo los temas. Y después, bueno, o las consultan por los medios que yo les dije o lo vemos la semana que viene. Bueno, hay uno que llegó más tarde. No, yo en general los voy registrando a medida que voy grabando quién está y quién no está. Y expliqué por qué. Después mirá la grabación y está. Estas son dos cosas que uno se tiene que poner de acuerdo. Si bien todos sabemos, antes no todos sabíamos. De hecho, la palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático. Sí, sí, lo que puso ahí el chat, sí. No tan a fondo, acuérdense, materia de primer año, primer cuatrimestre, o sea, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Los cables, así también como los gabinetes, los periféricos, todo tipo, cualquier otro elemento físico involucrado, componente, bla, bla, bla. Por eso le digo, seguramente ya lo conocía. Pero antes, en una suerte de síntesis, decía, los hardware es lo duro, el software es lo blando. Y entonces yo le decía, bueno, y golpeaba una silla y decía hardware, le ponía un almohadón, software. Y uno en la clase realmente hace varias monerías, qué sé yo, dice cosas. A algunos les será gracioso, a otros les debe recontraembolar. Pero uno trata de no aburrir, por eso hace esos comentarios medio tontos. Pero sin duda era así, ¿eh? Sin duda era así, o sea, como que el hardware lo rígido y el software lo blando. El hardware, a mi entender, más allá que esto es una definición buena, es toda aquella herramienta o máquina que me permita transformar algo.
Una cosechadora es un hardware, y es más flor de hardware inteligente, la cosechadora de cereal, por ejemplo. Tiene varias entradas y produce salidas. Por eso digo, el hardware como tal existió mucho antes de la informática. El hardware siempre se lo asoció la palabra de hardware con la informática, como lo tangible, lo que observo, los componentes, su cableado, su interacción. Y es el que en definitiva va a soportar o va a ser el anfitrión del software que se intente ejecutar sobre él. En el caso de las cosechadoras, me fascina a mí la tecnología aplicada, flor de software tienen puesto. Hacen reconocimiento del terreno para mover los distintos brazos que tiene la cosechadora. Tienen clasificadores de las cosas que suceden, ¿sí? Tienen separadores de los residuos, de lo que es importante, de lo que no es importante. Controlan la refrigeración del habitáculo, o sea, controlan el consumo de combustible. Están geoposicionadas, un montón de cosas que hacen al manejo eficiente en la recolección del producto en el campo. Hacen mapas. Es un mundo que a lo mejor muchas veces uno no lo ve. Y va mucho de la mano de los microcontroladores y no de los microprocesadores. ¿Por qué? Porque los microcontroladores, esto que decimos para el microprocesador que tiene salida, tiene entrada y tiene entrada-salida, forma parte del mismo componente. Entonces, ¿qué? ¿Un microcontrolador tiene una ALU, una unidad aritmética y lógica? Sí. ¿Tiene memoria interna? Sí. Y tiene patitas que puedo definir para salidas y otras para entradas y otras para salidas y entradas. Y tiene otras cosas más. ¿Y por qué no se usa en una computadora? Porque la computadora nació con otro fin. Christopher Neumann dijo que vas a poner en la memoria de trabajo instrucciones más datos no mezclados. Y que si luego yo quiero cambiar el comportamiento de mi máquina, pongo otras instrucciones y otros datos y cambia, sin necesidad de prender y apagar el equipo, sin necesidad de grabarlo fuera del equipo. Cosa que los microcontroladores sí necesitan de esas cosas, pero lo hacen rápido. Acá está bueno. Esto es lo que yo le decía, ¿no? Hoy en día toda aquella capacidad que está metida en otro dispositivo más grande se llama embebido o empotrado. Y también es hardware, cuando tiene capacidad de procesamiento aritmético y lógico. El software, por otro lado, ¿sí?, se lo va a declarar como el conjunto de componentes lógicos, esa lógica que hace al comportamiento, para realizar distintas tareas dentro de una máquina con capacidad de procesamiento. Los componentes lógicos, esto es una tipificación. A veces le decimos, bueno, a ver, dígame qué tipo de software tenemos. Tenemos el que conocen ustedes, el software de las aplicaciones, los enlatados, los que no crecen, los que usamos, ¿sí?, el software de base, el que instalamos para que la máquina comience a interactuar con las aplicaciones y con el ser humano, sistema operativo, firmware, y el de desarrollo, el que van a empezar a usar si ya antes no programaban para generar nuevas aplicaciones informáticas. ¿Sí? Esto no es nada nuevo, o sea, por eso le decía, no es lo mismo hablar hoy que hace 30 años atrás, donde algunos habían visto una máquina en la vitrina, ¿no?, de un comercio. La mayoría usa videojuegos, la mayoría alguna vez usó un procesador de texto, o sabe que existe una planilla de cálculo, etcétera, 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 o al menos tiene un browser, un medio por el cual navega en una base de datos de n dimensiones como el Internet. Entonces, software de aplicación,
planilla de cálculo, agenda, video, juego, otros. Software de base, sistema operativo. ¿Sin sistema operativo la máquina funciona? Sí. ¿La puedo usar? No. Te permite, como dice ahí, facilita la interacción con esos componentes físicos que tiene y con las otras aplicaciones, dándole una interfaz al usuario, que no es necesariamente un humano. Puede ser una persona, puede ser un programa o programas, u otras máquinas que quieran hacer uso de esos recursos físicos que el sistema operativo gestiona. El software de desarrollo, bueno, es lo que van a tener de la mano de los lenguajes de programación de cualquier tipo, de alto, de bajo nivel, interpretado, compilado, que van a usar para generar nuevas herramientas, nuevos resultados, nuevas implementaciones de software. Como pueden ser los lenguajes, no sé qué darán este año, si Python, C, Pascal, lo que sea, que va a permitir expresar en un lenguaje que entienda la máquina aquella solución que fue pensada en lápiz y papel ante un problema que fue narrado con palabras. Por eso es tan importante la parte lingüística. Cuanto más palabras maneje yo, mejor percepción de la realidad voy a tener. Cuanto menos palabras tenga yo, más acotado voy a tener la percepción. El hombre describe las cosas en términos de palabras. Más allá que nosotros hacemos un raconto con los ceros y los unos y esto y lo otro, y tratamos que ustedes lo aprendan, pero nadie anda en la vida. ¿Me das la hora en binario? ¿O me calculás esto que voy a pagar en la verdulería en hexadecimal o en algún sistema de representación interna de una máquina? No, no. Uno describe las cosas en palabras. Y después, como tecnólogo, las adapto a la herramienta que tengo. Y si la herramienta que tengo me pide que para que yo pueda codificar una idea mía que resuelve algo, utilice un lenguaje, debería utilizar un lenguaje de máquina porque es el lenguaje que tiene esa máquina. Y pero a mí no me gusta. Bueno, a la máquina no me importa. O me querés así, o no me querés, como el noviazgo, viejo. Entonces, lleva tiempo adaptarse a las restricciones aritméticas y lógicas que imponen los desarrollos de algoritmos que luego se codifican en un lenguaje de máquina, porque nosotros no somos solo eso. Somos una parte aritmética y una parte lógica, pero somos un montón de cosas en nuestro pensamiento como ser humano. Por eso desen tiempo también para aprender a programar. No mucho, no se duerman. Hagan la ejercitación, pongan a prueba, desafíense con nuevos problemas, consulten cosas en internet, no escuchen a los YouTube. Va a haber muy buenos tutoriales, pero voy a tener que saber buscarlo. Y cuando no sé nada, escucho cualquier gansá. Escuchen a su profesor de programación. Lean lo que les sugiere el profesor de programación. Lean los libros que les dan, ¿sí? Organícese, hágase un plan, y vamos para adelante. Bien, todo esto que en ladrillitos o en diagrama de bloque está fantástico, hay que llevarlo al mundo real. Esto se va a definir en términos de lo que sucede adentro a nivel eléctrico. La electricidad no son palabras, la electricidad son cosas concretas, medibles, y con voltajes, con corrientes, con potencias, con energía. Entonces, lo primero que uno debería saber antes de empezar nada, ¿no?, es que existe una cierta diferencia entre el mundo analógico y el mundo digital. Lo puedo afirmar sin equivocarme, que el mundo fuera de la máquina es analógico y que el mundo dentro de la máquina es digital. Y bueno, ¿qué es esto? Mucha gente ya lo sabe, si no va dirigido esto a la gente de la ciudad.
Las señales internas en una máquina, una computadora, son eléctricas, ¿sí? Eléctricas, tanto como para prender un foco, ¿sí? No de la misma potencia, no de la misma forma de onda, pero sí es electricidad, se mueven los electrones. Por lo tanto, necesito una fuente de alimentación, que, dice ahí el párrafo, para que no me olvide, transforma ese suministro eléctrico, viene por acá, yo enchufo eso a 220, eso es una fuente, es un módulo de fuente de una máquina, y lo vuelve y lo transforma en algo continuo, como si fuera el suministro de una pila voltaica, de una pila que yo uso para la lintamita. Esa pila, cuando yo uso los extremos por la diferencia de potenciales que existe, si los pongo en contacto, desde el potencial más alto, ¿sí?, pasa al potencial más bajo, carga eléctrica. Y yo le pongo algo en el medio, hace algo. ¿Sí? Le pongo un foquito, una pila, y se enciende. Pongo un LED y se enciende, o se quema, porque es demasiado grande la pila. Esa es otra cosa. Yo no armo cosas tan a lo bruto como a lo mejor en el mundo macro. Que a diferencia del mundo macro, el mundo macro enchufé mal y hay fuegos artificiales, pirotecnia. Acá no, enchufé mal y muere en silencio la electrónica. Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de desarmar una máquina, van a ver que las fichas, no desde ahora, desde siempre, vienen con una sola forma de encastre. No permiten que usted se equivoque. Si usted se equivoca, rompe la ficha. Es su problema. Se dio cuenta que usted hizo las cosas mal a propósito. Pero si ustedes se fijan correctamente cómo van las fichas, etcétera, 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 no van a romper nada. A lo sumo no anda, porque algo está roto. Ese es otro misterio que se vendió mucho con las computadoras. La gente vende misterio para ganarse un mango. Ustedes pueden ganar dinero sin necesidad de mentir, sin necesidad de meter miedo. Las máquinas computadoras son muy modulares. Nadie repara artesanalmente. Salvo que sean cosas raras. ¿Sí? Pero estas cosas son muy convencionales, muy usa y tire. Todo el mundo de la computadora escritorio. Adentro de esa máquina, una vez que se alimenten los componentes que tiene adentro, también van a ser capaces de generar nuevas señales digitales para comunicarse. Generarán señales que se repiten en el tiempo, como si fuera un reloj, otras que son pulsos, sube y baja, para controlar algo, abre y cierra. Y todo aquello que intervenga en que las comunicaciones entre dispositivos sea confiable y sea autónomo. También se va a reflejar en el manejo de señales, que es carga eléctrica. Obviamente, las señales son de una energía muy baja, comparado con el mundo de los electrodomésticos, que trabajan todos a 220 volts. Si yo le enchufara directamente 220 volts, primero, no andaría porque los 220 son oscilantes, y segundo, porque la potencia quemaría todo en un nada. ¿Y por qué son de tan baja alimentación? Porque tengo muchas cosas puestas una al lado del otro. Y si por cada elemento pasara mucha energía, cada elemento, ¿qué generaría? No, suponete que están bien aislados. Por cada uno, me puso arco eléctrico, pero cada uno genera mucho, pasa por cada uno mucha energía. ¿Qué generarían ellos mismos? Calor. Calor al lado de calor, de calor, de calor, de calor, que esos son los niveles de integración. Dice, esta tecnología tiene este nivel de integración. ¿A qué se refiere? Que yo puedo poner un montón de cosas juntas en igual superficie. Y si cada una de estas cosas consume mucho,
el calor se multiplica y termina quemando los componentes electrónicos. Una cosa que uno aprende, que la electrónica no funciona bien con calor. Por eso ustedes van a ver, cuando desarmen una máquina, que hay disipadores por todos lados. El calor le hace mal a la electrónica, la vuelve frágil. Entonces se van ensayando componentes de silicio que consuman menos energía y trabajen con menos corriente, menos voltaje y, en definitiva, menos potencia. ¿Por qué lo hacen? En defensa propia, quieren que su producto viva mucho tiempo, que dé muchas prestaciones, ¿sí? Que pueda hacer cada vez más cosas en el mismo espacio de silicio. Exactamente. Y como dice Santiago, bienvenido Santiago nuevamente. Por lo cual genera menos calor. Vamos con esta señal digital, ¿no? Yo decía esto a propósito para que mucha de la gente que va a cursar le van a llenar la cabeza de ceros y unos. Le van a decir que lo digital es 0 y 1, y está bien, pero está incompleto. Yo puedo decir que una señal es digital cuando tiene cambios abruptos. Tiene un valor y de golpe toma otro. Se mantiene ese valor durante un tiempo y cambia de valor. ¿Sí? Tiene valores discretos y las transiciones son de golpes. Muy distinto a lo que hace el mundo analógico. Entonces yo le pongo ahí un ejemplo. Esta es una señal digital. ¿De cuántos estados distintos? ¿Cuántos tiene? 4. Tiene el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Es binaria? No, no es binaria. Si tiene 0, 1, 2 y 3 no es binaria. No tiene 0 y 1. Pero esta señal se puede obtener, es todo un tema, se puede hablar como unas 3 semanas de este tema. Cómo obtengo una señal digital de muchos valores. Sin embargo, acá abajo le ponen 0 y 1, la codifican. Porque una señal así, si quiero meterla dentro de la máquina, va a haber que binarizar. Y una señal analógica, ¿cómo es? Es esta cosa. Así podemos estar hablando nosotros, ¿no? Pegando gritos, roncando, cantando. Esto es analógico. Quiere decir que si yo quiero meter este mundo dentro de esto, la fidelidad, la copia que yo voy a lograr, es aproximada, no es la máxima. ¿Por qué? En la segunda materia yo se lo explico el por qué. Porque todo hay que hacerlo en un tiempo determinado. Porque las unidades de almacenamiento son finitas, no son infinitas. Pero si esto fuera audio, y yo lo quisiera digitalizar, no hay ningún problema. Y se va a escuchar bien, porque nuestro oído es horrible. Corta en 15 kilociclos o kilohertz, o en 17 kilohertz, es muy bueno. Pero nuestro ojo es mortal, es excelente, entonces no se lo puede engañar tan fácil. Entonces, en este mundo analógico digital va a haber transiciones, va a haber, a través de esos dispositivos de entrada-salida, conversiones, y en las conversiones va a haber pérdidas, se van a producir errores, se van a producir aproximaciones. Y luego llegamos al mundo concreto de la máquina, en donde las señales son estas, ceros y unos. Son ceros y unos. Y uno dice, y tiene toda una bibliografía para explicar por qué son señales ceros y unos, y me dice que el transistor está prendido, está apagado, que es una llave, que esto y lo otro. Hoy se podría trabajar con esto, con la tecnología que hay. ¿Por qué se usa esto? ¿Por qué binarizar una señal? Porque si esto fuera parte de una trama de comunicación, y yo, miren dónde se mueve el mouse, sé que toda la señal es ceros y unos, y descubro que este dígito donde se mueve está mal, ¿qué hago? Digo, ese dígito donde se movía el mouse está mal. ¿Qué puedo hacer yo?
el dígito donde se movía el mouse es 1. ¿Qué hago? Digo, este está equivocado. Pongo un 0. En cambio, si haría lo mismo con este mundo digital de arriba, y digo, acá, donde se mueve el mouse, que es 3, digo, este está equivocado, ¿qué hago? Está equivocado, ¿por qué lo cambio? ¿Qué sé yo? Podría ser un 0, podría ser un 1, podría ser un 2. Creo que hoy la relevancia que tiene binarizar, más allá del mundo electrónico, el transitor que se prende, se apaga, qué sé yo, qué sé cuánto, es la gran capacidad para corregir errores cuando se identifica la ubicación de esto. Entonces yo digo, bueno, este está equivocado, listo. Donde hay un 1 pasa 0, donde hay un 0 pasa 1. Esa es la gran ventaja de la señal binarizada. Después las otras cosas vamos a ir viendo con los sistemas de representación interna, son como media desventaja. Bien, yo voy a cortar acá, quise hacer una aproximación a lo que vamos a ver. De esto vamos a ir charlando a lo largo de los cursos, ¿no? La computadora, qué lo compone, después de acá adentro, cómo es, qué tiene adentro el procesador, y de acá adentro, qué es la unidad de control y qué etapas tiene. Con eso yo voy a comentar algo la semana que viene. Y la idea mía es que al menos, esto me lo saqué de un Power no sé de dónde, pero me pareció muy importante, que al menos sean o no licenciados, sepan, si ven una cosa así, esto es viejo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, por lo menos los cursos deberían decirle, ah, esto es tal cosa, no es la potencia de cálculo, ah, esto es la capacidad de la memoria, no es la potencia de cálculo, o esto son las conexiones que tiene, ¿sí? Tiene que sacarle algo de utilidad, ¿sí? Yo no logro eso, entonces nos apagamos todo y nos vamos de vacaciones. Así que bueno,